Bien, buenas noches a todos nuevamente. Como les decía, vamos a tratar acerca de cómo hallar algunos datos para nuestro análisis fundamental, básicamente para determinar el PER y el precio-valor contable, para lo cual muchas veces nos hacemos pues un mundo. Tenemos alumnos que participan en nuestros cursos virtuales principalmente, y a veces se nos complica hallar la información para poder encontrar el valor del PER y el valor del precio-valor contable a través de las páginas de las cuales disponemos, en este caso de la Bolsa de Valores de Lima, y eso se halla a través de la página de la Superintendencia del Mercado de Valores y también a través de la misma página de la Bolsa de Valores de Lima. Entonces vamos a un poco escudriñar buscando las rutas a través de las cuales nosotros podemos encontrar la información, como son la cantidad de acciones que tiene una empresa. Hay acciones comunes, hay acciones comunes tipo A, hay acciones comunes tipo B, hay acciones de inversión, y se nos complica generalmente a la hora de tratar de encontrar estos datos a través de las páginas que les he mencionado. Actualmente, en este momento estamos observando la plataforma. A ver, Ángel no me puede escuchar, el resto sí me puede escuchar, ¿verdad? ¿Todos me están escuchando? ¿Sí? A ver, con Ángel tenemos un problemita. Bien, estamos actualmente en este momento en la plataforma de XDirect, la plataforma Xstation, a través de la cual nosotros podemos observar, por ejemplo, en este momento el comportamiento de un índice bursátil. Nosotros podemos invertir a través de la Bolsa de Valores de Lima, recurriendo a un broker, a un intermediario, a través del cual nosotros le impartimos la orden de compra o venta, pero cuando se trata de valores americanos o de otras bolsas del mundo, nosotros podemos recurrir a un broker que nos facilita una plataforma a través de la cual nosotros compramos y vendemos directamente. Es el caso de la plataforma Xstation que nos provee la empresa XDirect. Por ejemplo, en este momento estamos viendo el comportamiento de un índice de la bolsa de China, ¿sí? Y lo hemos puesto con gráficos de velas que duran un minuto aproximadamente. Entonces nosotros podemos apreciar en este momento el comportamiento. Se ha abierto la bolsa de allá exactamente a las 8:30. Entonces por eso vemos un vacío. Este vacío, ¿recuerdan cómo se llama? Lo vimos la semana pasada. No sé si ustedes o todos ustedes han estado presentes. Por ejemplo, este vacío de acá. Ayer terminó por aquí y hoy empieza por acá. ¿Cómo se llama este vacío? ¿Recuerdan? Gap. Gap o hueco, ¿no? Es un gap. Perfecto. Entonces vemos como ayer terminó en bajada, terminó abajo este índice y hoy se inicia en estos niveles de acá. Entonces es un poco impredecible saber, o es bastante impredecible saber cómo va a iniciarse la cotización al día siguiente luego de que haya cerrado la bolsa en el momento actual, ¿no? Entonces, para, digamos, invertir en el corto plazo, en el intradía, quienes están, digamos, más entusiasmados con este tipo de inversión, lo mejor sería pues tratar de cerrar la operación antes que culmine la sesión bursátil, en este caso de China. Y es bastante interesante ver cómo se mueve el índice, ¿no? Y poder aprovechar esos vaivenes que tiene entre compra y venta. Y aquí podemos apreciar cuando se forman los martillos, ¿verdad? Ahí hemos estado hablando en anteriores charlas acerca de la formación de martillos, sobre todo cuando estos surgen. ¿Recuerdan en qué partes deben surgir los martillos para que sea una señal de compra?
o las estrellas fugaces, en qué situaciones deben aparecer para nosotros aprovechar una situación de venta. ¿Recuerdan? Los martillos deben aparecer en la zona de soporte o pisos, ¿verdad? Y las estrellas fugaces deben aparecer donde en los techos o resistencias, ¿verdad? Entonces, no olviden eso, es un dato bastante interesante porque los martillos y las estrellas fugaces nos indican hasta cierto punto una buena señal de entrada y de salida en el mercado. Bueno, esto como preámbulo, mientras van ingresando más participantes a la sala virtual, vamos a lo nuestro. Entonces nosotros estábamos hablando de dónde encontrar los datos acerca del PER. El PER se desarrolla mediante esta fórmula, ¿no? Utilidad trimestral, la utilidad del trimestre más reciente, la cual la vamos a anualizar, es decir, la multiplicamos por 4. ¿Por qué por 4? Porque en el año hay 4 trimestres. Por lo tanto, la utilidad del trimestre la multiplicamos por 4 y tenemos la utilidad prácticamente del año. Otra forma de encontrar esta parte del numerador, esta parte de la fórmula, es tomar en cuenta las utilidades de los 4 trimestres más recientes, ¿no? Entonces, no proyectamos la utilidad actual a un año, sino que tomamos en cuenta las cifras de los 4 trimestres más recientes y las sumamos y ahí tenemos pues prácticamente la utilidad de todo un año. Las dos formas son válidas. Luego tenemos en la parte inferior el número total de acciones, donde se suman las acciones comunes, las acciones de inversión y si hubieran otro tipo de acciones también se toman en cuenta. El resultado de esta división nos da como cifra la utilidad anual por cada acción. O sea, si tenemos la utilidad de todo el año y eso lo dividimos entre el número total de acciones, nos va a dar como resultado la utilidad de cada acción por todo el año, ¿no? Es lógico. Esa es la primera parte de la fórmula para encontrar el PER. Y luego tomamos el precio de la acción, en el mercado, en la bolsa, y eso lo dividimos entre lo que nos salió acá arriba, entre el resultado de acá, entre el resultado de esta primera fórmula, que es la utilidad anual de una acción. Y eso finalmente nos da la cifra del PER medida en años, ¿sí? Nosotros acá tenemos un ejemplo, primero una tabla donde decíamos en una oportunidad pasada que un PER de hasta 10 años nos da la señal de que una acción de la que estamos tratando, una acción determinada, se encuentra barata. Un PER que se sitúa entre 11 y 17 años nos da la señal de que el precio de la acción está en su nivel, ni caro ni barato, ¿no? Independientemente del precio. Aquí no estamos viendo el precio, pero nosotros al ver solamente el PER ya nos estamos dando cuenta de si ese precio de la acción que estamos estudiando está caro, barato o en su precio normal. Y una acción cara es cuando el PER nos muestra más de 17 años. Pero ¿cómo encontramos los datos del PER? ¿Cómo encontramos la utilidad del trimestre? ¿Cómo encontramos el número total de acciones? ¿Dónde encontramos el precio de la acción? Entonces nos vamos a la página de la Bolsa de Valores de Lima. Esta es la dirección www.bvl.com.p. Nosotros queremos la lista de todas las acciones. Vamos a ingresar donde dice ver cotizaciones del día. Le damos clic ahí. Y aquí nos sale toda la relación de las acciones que han cotizado en el día, ¿no? Si nosotros queremos ver
todo el listado de acciones, no solamente las que han cotizado el día de hoy, le quitamos el check donde dice solo acciones cotizadas hoy, le quitamos y aparece un listado de aproximadamente 300 valores, ¿sí? Aquellos que han cotizado y aquellos que no han cotizado, ¿sí? Es una lista bien larga. Bien, nosotros vamos a escoger, por ejemplo, a la empresa Alicorp. Entonces le damos clic sobre la palabra Alicorp y aquí tenemos de una manera muy sencilla, ¿sí? Que tenemos el número de acciones de Alicorp común, que es 847.191.731 acciones. Pueden ver, ¿verdad? Aquí está el número total de acciones. Alicorp tiene acciones comunes y tiene acciones de inversión. ¿Cómo nos damos cuenta? Dense cuenta por esta parte, donde dice valor, dice Alicorp C1. Alicorp C1. Fíjense. ¿Qué significa Alicorp C1? Que son acciones comunes. Entonces, tenemos acciones comunes de Alicorp y la cantidad de esas acciones comunes es esta, ¿sí? Ahora, tomamos en cuenta eso. Ahora, vamos a ver, ¿qué otro tipo de acciones tiene Alicorp? Desglosamos este casillero donde dice Alicorp C1 y vemos que más abajo dice Alicorp I1. Le damos clic ahí y la página se actualiza rápidamente y Alicorp I1 nos da el número de acciones en circulación, que es 7.388.470 acciones de inversión de Alicorp. Entonces, a través de la página de la Superintendencia de Mercado de Valores también lo podemos encontrar, pero a veces se complica un poco porque el proceso o la ruta es más larga. Entonces hay que desglosar, hay que entrar a una y otra página, para lo cual pues una alternativa interesante es entrar mejor en la página de la Bolsa de Valores de Lima y ya ven ustedes que aquí pueden encontrar mucho más rápidamente el número de acciones, tanto comunes como de inversión. Suponiendo que la empresa solamente tenga acciones comunes, al desglosar o al tratar de desglosar esta pestaña, solamente va a aparecer acciones comunes. Si solamente hubiera acciones de inversión, al abrir la pestaña solamente va a aparecer acciones de inversión. Por lo tanto, ya no tenemos que estar buscando en toda una lista de donde están todas las acciones como aguja en un pajar si esta empresa tiene tales acciones y si además tiene otro tipo de acciones, ¿no? Aquí lo vemos de una manera mucho más práctica y directa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bien, continuamos entonces. Entonces ya tenemos el número de acciones que, por ejemplo, en este caso, pertenecen a Alicorp. Ahora, nosotros necesitamos ver la empresa en el aspecto de utilidades, sus estados financieros. Entonces nos vamos por acá, le damos clic donde dice información financiera, al lado derecho, ¿sí? Acá, información financiera, le damos clic ahí, bajamos un poco y acá hay algo muy importante. Nuevamente acá tenemos una pestaña donde dice tipo. Tenemos tipo individual y si abrimos la pestaña también hay la opción consolidada. Entonces hay individual y hay consolidada. ¿Qué significa esto? Si es individual es porque la empresa pues no tiene una cadena o subsidiarias, ¿no?
En cambio, si le damos consolidada, estamos considerando no solamente a la empresa en sí, sino a las empresas subsidiarias, ¿sí? Que conforman parte de un grupo empresarial. Entonces, si nosotros vamos a ver los estados financieros de Alicorp, lo ideal sería, al igual que cualquier otra empresa, buscar la información consolidada. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si Alicorp o cualquier otra empresa que estamos analizando tiene subsidiarias o no? Quizá no tenga y nosotros vamos a estar buscando en consolidada cuando en realidad no hay otras empresas. Nosotros, de una manera práctica, le damos siempre en la opción consolidada. Siempre. ¿Sí? Siempre le damos la opción consolidada. Y automáticamente la página se actualiza y nos arroja información de sus estados financieros como empresa consolidada. Si la empresa no tuviera subsidiarias, si la empresa no tuviera subsidiarias, simplemente no va a aparecer esta información que tenemos acá. Entonces no vamos a tener acceso a una información como aparece en este momento, ¿no? Eso significa que si no aparecen estas pestañas, estos links, quiere decir que la empresa no tiene subsidiarias. En este caso sí, le dimos consolidada y nos da la opción de dar clic en estado de resultados. Entramos ahí. Y en este caso, ¿dónde podemos hallar las utilidades de la empresa? Donde dice aquí ganancia neta, ganancia, entre paréntesis, pérdida neta del ejercicio. En este caso, Alicorp obtuvo una pérdida de menos 168 millones 573 mil soles o dólares. Vamos a verlo. Ojo, los estados financieros siempre se muestra en miles. Es decir, que a esta cifra de acá le falta 3 dígitos. O sea, lo que aparece aquí como 168.573 es en realidad 168.573. ¿Y cómo sabemos si es soles o es dólares? Pues nos vamos a la parte superior y aquí aparece que esta empresa nos da información en soles, en nuevos soles. Y acá figura también que Alicorp tiene subsidiarias, ¿verdad? Entonces, esto está en soles, por lo tanto, por lo tanto, a ver, vamos a ver, ahí está. Por lo tanto, estos 168.573.000 son nuevos soles de pérdida de la empresa. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que se puede obtener el PER de una empresa en pérdida? Aunque quizá aquí hay algunas personas que están en el aula y bueno, todavía no saben lo que es el PER. El PER lo que a nosotros nos permite es saber si el precio de la acción, independientemente si es 100 dólares o un centavo, está caro o está barato, ¿no? ¿Cómo sabemos si esos 100 dólares o esos 5 centavitos que cuesta la acción están a un precio caro o a un precio barato, ¿no? ¿Cómo podemos saber? No porque está en 100 dólares nosotros vamos a considerar que está caro. Puede que no, y no necesariamente porque esté en 5 centavitos, la acción tiene que estar barata. Por algo está en 5 centavitos, ¿no? Quizás la empresa no valga nada, ni siquiera esos 5 centavitos. Entonces, ¿cómo saber si está caro o barato o en su nivel ese precio con respecto a la acción de la empresa? Entonces, para eso nos sirve el PER, ¿no? Habíamos visto una tabla que hasta 10 años la acción está barata.
Entre 11 y 17 la acción está en su nivel y más de 17 la acción está cara. Entonces, el PER se puede hallar solamente cuando la empresa ofrece utilidades, ¿no? Como dice Juan, no se puede hallar con pérdidas. No se puede hallar el PER cuando la empresa tiene pérdidas, ¿no? Si tenemos en este caso menos 168 millones 573 mil, eso no lo vamos a multiplicar por 4, pues. O sea, estamos multiplicando la pérdida y estamos desvirtuando el resultado del PER, ¿no? Por lo tanto, solamente quería enseñarles yo en este caso dónde encontrar y cómo encontrar las utilidades de la empresa, que en este caso arrojó pérdida y por lo tanto no nos serviría para encontrar el PER. Pero si buscamos el nombre de otra empresa, estamos seguros que sí nos va a servir, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar otra empresa. Por ejemplo, Cerro Verde. Le damos clic acá. Pregunto, ¿cuánto es? ¿Cuál es la cantidad de acciones comunes que tiene Cerro Verde? A ver, mientras me van respondiendo, ¿no? ¿Cuál es el número de acciones que tiene Cerro Verde? Lo están viendo en su pantalla. Eder me pregunta, profesor, entonces tendríamos que esperar a que la empresa tenga utilidad positiva para calcular el PER. Entonces lo recomendable sería no comprar esa acción. Efectivamente, si la empresa tiene pérdida, no vamos a comprar acciones que están en pérdidas. Tenemos que comprar acciones que tengan utilidades, ¿verdad? Por eso existen muchos casos en que las personas compran acciones de empresas que están en pérdida y la acción lógicamente puede ir cayendo, deprimiéndose más, cayéndose más. En el siguiente trimestre sacar más pérdida y la acción ir cayendo más. Y de esa manera las acciones van llegando a cotizarse en centavitos. Por eso es que muchas veces las acciones se cotizan tan aparentemente baratas que lo vemos en centavos. Y no nos damos cuenta que es porque la empresa está en pérdida. Ni siquiera podemos sacar del PER. Pero con solo ver que está en pérdida, entonces lo mejor es no entrar ahí, ¿verdad? A ver, por acá me dicen la cantidad de acciones, 350 mil, 350 millones 56.012. Claro, ese es lo correcto. Ojo, acá el número de acciones en circulación no está en miles. Quería dejarles en claro eso. Esto sí no está en miles. Cuando entramos a buscar la información financiera como los balances o las utilidades de la empresa, ahí sí en esa página todo está en miles, ya sea de soles o de dólares. Pero en este caso, el número de acciones en circulación o el número de acciones que tiene la empresa está en su totalidad. No le falta ninguna cifra a esta cantidad de acciones. A ver, Marvin me dice, ¿y puede ser que la empresa sola sea positiva y la consolidada negativa? Puede suceder, Marvin. Cuando uno invierte en función a la consolidada. Claro, definitivamente las subsidiarias van a afectar a la empresa, ¿no? En todo caso, es muy probable que cuando suceda eso, las utilidades de la empresa sean mínimas, sean pocas, y las pérdidas de las subsidiarias, de alguna manera, entre todas, pues como las utilidades no son muchas, las pérdidas pues sobrepasan. Entonces, es muy aconsejable no invertir en una empresa así,
Y algo más yo podría agregar, que cuando una empresa sea con empresas subsidiarias o no, cuando una empresa presenta utilidades que oscilan pues de 10 millones de dólares para abajo, no convendría invertir en ese tipo de acciones, porque 10 millones de dólares es una cantidad, a mi concepto, a mi parecer, relativamente pequeña, que fácilmente en el siguiente trimestre puede ser revertida y caer a cero o incluso llegar a pérdida, ¿no? Traten de invertir en empresas cuyas utilidades superen los 10 millones de soles. Entonces, respondiendo nuevamente a tu pregunta, Marvin, es en los casos muy raros en los que en la consolidada y en la individual sean dispares, es porque cuando se encuentra utilidades han sido muy pequeñas, de tal manera que son sobrepasadas por las pérdidas de las subsidiarias o viceversa, ¿verdad? Bien, entonces ya tenemos las acciones comunes de Cerro Verde. Vamos a ver si tiene otro tipo de acciones. Vamos a desglosar esta pestaña y vemos que no hay, ¿verdad? No hay. Solamente, solamente tiene Cerro Verde acciones comunes. Por lo tanto, 350 millones 56 mil 12 son las únicas acciones que tiene Cerro Verde. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, a la hora de hacer nuestra fórmula, desarrollar la fórmula, debemos tener mucho cuidado en que las cifras estén uniformizadas. Es decir, puede suceder que la empresa presente información financiera en dólares y la acción que cotiza en bolsa esté en soles o viceversa. Entonces, a la hora de resolver la fórmula, si no nos fijamos, podemos desvirtuar el resultado cuando, por ejemplo, tenemos el caso de Volcan. En el caso de Volcan, tenemos los estados financieros en dólares y lo multiplicamos por 4 trimestres y sumamos sus acciones comunes, que tiene dos tipos de comunes, y este resultado es en dólares. Sin embargo, el precio de sus acciones en la bolsa está en soles. Por lo tanto, a la hora de dividir el precio de la acción entre lo que nos salió aquí arriba, debemos tener cuidado de que sean en la misma moneda. 54 céntimos de sol es el precio de la acción en la bolsa. Y el resultado de la primera fórmula, que es el, la utilidad de una acción por todo un año, es 1 céntimo de dólar. Entonces, a la hora de pasarlo a la segunda fórmula, esto debe estar en la misma moneda que el precio de la acción. Entonces, este centavito lo convertimos a soles, o si no, mantenemos esta cantidad en dólares y los 54 centavos de sol lo convertimos a dólares. La idea es que tanto el numerador como el denominador deben estar en la misma moneda, ya sea en soles o ya sea en dólares.
¿no? Y ahí cometemos muchas veces un gran error y se desvirtúa el resultado. En este caso tenemos 54 céntimos entre 3 céntimos, ambos de sol, que nos da como resultado 18. ¿18 qué? Pregunto a todos. ¿18 qué cosa es? ¿Soles o dólares? La respuesta es años, ¿no? El PER se mide en años. El PER se mide en años, no se olviden. Eder me dice no tiene utilidades. Sí tiene utilidades, ¿no? Volcan sí tiene utilidades, son 10.345.000. Sí tiene utilidades, ¿no? Entonces el resultado es 18 años. ¿El precio está caro o está barato si fuera 54 céntimos? Caro, caro. ¿Quién más dice que está caro? Depende. Teóricamente es caro. Teóricamente es caro. Ajá. Muy bien. Entonces hay que tener cuidado a la hora de tener, como les digo, cifras en soles y cifras en dólares. El PER, como siempre pongo un ejemplo, es como tener un negocio en el cual nosotros hemos invertido 10.000 dólares y cada año nos da de utilidad 2.000 dólares. La pregunta es, ¿en cuántos años recupero mi inversión? ¿Cuántos creen? ¿No? Yo invertí 10.000 dólares en un negocio y cada año me produce una utilidad líquida de 2 años, perdón, de 2.000 dólares. ¿En cuántos años recupero los 10.000? En 5 años, ¿verdad? Si invertí 10 y me produce 2 cada año, recupero mi inversión en 5 años. Eso es el PER. ¿En cuántos años recupero mi inversión? En este caso en la bolsa, ¿no? Y teóricamente, hasta 10 años sería lo conveniente para considerar que la acción está barata, teóricamente. Lógicamente que cuando vemos un PER, por ejemplo, de 6 años, esa acción que esté en 100 dólares o 10 centavos es atractiva para el inversionista, porque su PER está en 6 años. Entonces, la gente, ¿qué va a hacer? Va a comprar esa acción. Y al haber demanda por esa acción, ¿qué va a suceder con el precio? Pregunto, si hay demanda por esa acción cuyo PER sale 6, ¿qué va a suceder con el precio de la acción cuando la gente entre a comprar? El precio se eleva, el precio sube, ¿verdad? El precio mejora, se cotiza más. Y al subir el precio, ¿qué va a suceder con el PER? El PER aumenta. Perfecto, el PER comienza a crecer también, ¿no? El PER comienza a crecer, aumenta de nivel, se convierte ya, deja de ser 6 años para ser 7, 8, 9, y la gente todavía ve interesante un PER de 9 y el precio, por más que haya subido, todavía está aún interesante y la gente sigue comprando y lo que debía ser en 6 años, ahora ya va a ser 9 años. Y el PER va a llegar a 10, va a llegar a 11 y la gente se va a frenar un poco porque el PER ya no es
nos está mostrando que la acción ya no es tan atractiva, ¿verdad? Pero puede suceder, como muestra Volcan, que el PER sigue aumentando por otras circunstancias, porque todo el sector está en aumento, porque el precio del metal está en aumento, porque se espera que haya mayor demanda del metal en el próximo año, porque se espera que la demanda de China por nuestros metales aumente. Entonces juegan ya otro papel, otras circunstancias especulativas que hacen que el precio también se eleve, ¿verdad? Bien, hasta ahí alguna pregunta, ¿todo está claro? Bien, si hay alguna pregunta, por favor, la pueden plantear. Estamos dispuestos en este momento a resolver todas las dudas que tengan, porque ya hemos llegado a este punto que sería pues el término de cómo hallar el PER. Lo otro es el precio-valor contable, que es mucho más sencillo. Digamos, el precio-valor contable es la división del precio entre el valor contable. ¿Y cómo hallamos el precio? En la página de la Bolsa de Valores, ¿no? Donde dice ver cotización del día, cotizaciones del día, y entonces acá donde dice última, en esta columna de acá, podemos ver el precio más reciente. En este caso ya culminó la rueda de bolsa, entonces podemos ver en esta columna el precio de cierre de cada una de las acciones que se han negociado el día de hoy, ¿verdad? Entonces, para hallar el precio entre valor contable, ya tenemos el precio aquí. ¿Y cómo hallamos el valor contable? El valor contable es la división del patrimonio neto total de la empresa. Vamos a entrar a Licor nuevamente, o vamos a buscar otra empresa. A ver, vamos a buscar, por ejemplo, Edelnor. Edelnor. Vamos a información financiera. Luego, ¿qué hacemos? A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué hacemos ahora? Les pregunto qué hacemos porque el proceso o la ruta hasta este momento es igual que cuando estábamos buscando las utilidades. Por eso les pregunto ahora, ¿qué sigue? Porque la ruta es hasta este momento la misma. ¿Dónde voy? ¿Dónde le doy clic? Estado de situación financiera. Eh, ya, estado de situación financiera. Pero antes de eso hay algo. Hay algo que estamos obviando. Tipo consolidada. Muy bien. Debemos buscar el tipo acá. Individual o consolidada. Le vamos a dar consolidada. Siempre. ¿Y nos arroja información o no? Sí, sí hay información. Acá está. Estado de resultados, estado de situación financiera, en fin. En este caso sí ya cambiamos la ruta. Para hallar la utilidad de la empresa, le damos clic en estado de resultados. Para hallar el patrimonio neto total, le damos clic donde dice estado de situación financiera. O sea, el primer link, acá arriba. Ahí le damos clic. Está en miles de nuevos soles y sí tiene subsidiarias. Y nos vamos a la parte final, hacia abajo. Nos vamos al final de este documento, ¿sí? Y donde dice
total patrimonio, el penúltimo renglón, total patrimonio, con con la penúltima columna, 1.451.237, y está en miles también, ¿sí? Esto es el patrimonio neto total. Entonces recuerden, penúltima columna con penúltimo renglón. Penúltima columna con penúltimo renglón. ¿Por qué? Porque esto corresponde a el trimestre más reciente, que es a diciembre del 2014. Es el cuarto trimestre del 2014. El de la derecha es del año pasado. Entonces lo que nosotros debemos buscar es el más reciente. En este caso, al 31 de diciembre del 2014, que es el cuarto trimestre o el último más recientemente publicado o presentado por la empresa ante la superintendencia y ante la bolsa de valores. Entonces ya tenemos patrimonio neto total, es esto, ¿no? Que está en miles, 1.451.237, y eso lo dividimos entre el número total de acciones que tiene la empresa. ¿Y cuántas acciones tiene la empresa? A ver, volvemos, le damos en Edelnor, aquí, y acá está el número de acciones que tiene la empresa. Vamos a ver si tiene de inversión, porque esas son comunes. Abrimos la pestaña y solamente hay C1, por lo tanto, solamente tiene acciones comunes y estas son las 638.563.900 acciones que son de tipo común. Dividimos el patrimonio entre el número total de acciones y ahí nos sale el valor contable. Primera fórmula. Segunda fórmula. Tomamos el precio de la acción entre el valor contable que nos salió en esta primera fórmula y de ahí nos sale el precio valor contable, que no debe ser más de 1,5 para considerar que la acción está cara. Eso lo vamos a ver en otro seminario, si no nos vamos a extender mucho y creo que ya los empiezo a confundir un poco, ¿no? Vamos a preparar alguna diapositiva al respecto, pero me gusta darles un adelanto para saber cómo encontrar la ruta y cómo resolver esto. Sobre todo a algunos alumnos que llevamos el curso virtual a distancia y a veces se nos complica un poco a la hora de encontrar los datos que nos permitan desarrollar este tipo de preguntas. Bueno, ¿alguna interrogante al respecto? A ver, ¿hasta cuánto se puede considerar, me dicen, la relación precio entre valor contable para comprar? Teóricamente es hasta 1,5. Cuando nos sale hasta 1,5, la acción se considera que es comprable. Está interesante para comprar. Más de 1,5 la acción ya se considera cara, ¿no? Ahora, si nos sale pues 1,51, tampoco es algo tajante, ¿no? O sea, si yo veo que hay una acción interesante, tiene un buen PER, y me sale 1,51 el precio valor contable, pues no lo voy a descartar. Debemos recordar que entre el PER y el precio valor contable, el que tiene mayor peso definitivamente es el PER. El precio valor contable es un ratio o un indicador que de alguna manera nos permite confirmar si el PER ya nos dio la primera señal de compra. Es decir, si yo tengo un PER interesante, bajo, bueno, que me dice compra la acción, y tengo un precio valor contable que me da mayor confianza porque sale menos de 1,5,
pues entonces este precio-valor contable me confirma que debo comprar. Si tengo un PER bueno y un precio-valor contable malo, definitivamente el PER vale más, tiene mayor peso. Yo puedo considerar comprar la acción a pesar del que el precio-valor contable me diga lo contrario, porque el PER vale mucho más que el indicador precio-valor contable. Ahora, si ambas cosas me salen mal, pues definitivamente no compro. Pero, repito, el PER en primera instancia es el que mayor peso tiene y el precio-valor contable nos da, digamos, el empujoncito para poder comprar si es que nos sale menos de 1,5, ¿verdad? Es para confirmar lo que ya nos salió con el PER. La información, bueno, la pregunta dice, ¿cuánto tiempo está atrasada la información en la página de la Bolsa de Valores de Lima? Por ejemplo, ahora solo sale la del 31 de diciembre de 2014. No es que esté atrasada la información, mi estimado Marvin. Lo que sucede es que los estados financieros de las empresas emisoras, llámense empresas que cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores, presentan sus estados financieros a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Lima cada 3 meses. Es decir, a marzo, a junio, a septiembre y a diciembre. Pero apenas termina el trimestre, en este caso a marzo, hasta que no acabe el mes, pues no puede saber la empresa cuánto es exactamente lo que ha ganado o ha perdido o cuánto tiene en sus arcas. Entonces, a partir del primer día del mes siguiente, comienza la empresa a trabajar sus estados financieros para presentarlo ante las entidades que ya les mencioné. Por lo tanto, tienen de plazo un mes para que presenten sus estados financieros, ¿no? Hasta fines del siguiente mes, ¿no? En este caso, si el trimestre culminó el 31 de marzo, pues es lógico que inmediatamente no van a tener los estados financieros listos, porque ni siquiera ha terminado el mes. Tienen un mes más hasta fines de abril para presentar sus estados financieros. ¿Y en qué fecha estamos actualmente? Estamos en 22 de abril. Hay algunas empresas que seguramente ya han estado presentando sus estados financieros, pero la mayoría todavía tiene tiempo pues de hacerlo hasta fines de abril. Por lo tanto, la información en la Bolsa de Valores de Lima no es que esté atrasada, sino que las empresas aún no presentan sus estados financieros porque tienen todo un mes para poder regularizar. A ver, John me dice, ¿hay alguna página web que nos muestre información ya procesada de los indicadores de la empresa? Eh, claro, en las páginas, por ejemplo, del comercio, en las páginas de gestión, aparece el PER ya resuelto y también aparece el precio de valor contable, así como otros indicadores, me parece. De manera que eso ya está resuelto. Acá lo hacemos por cultura general para saber de dónde proceden esa información, pero en algunos diarios como el Comercio y Gestión ya aparece ese tipo de información. Ahora, en las sociedades agentes de bolsa, no en todas, por supuesto, pero en muchas de ellas nos proporcionan un cuadro con los estados financieros de las empresas y sus diversos indicadores, como el PER, el precio valor contable, otros ratios, mayor precio en el mes, el precio mínimo, montos negociados, niveles de liquidez. En muchas sociedades agentes de bolsa tienen digamos, un departamento de investigación donde elaboran este tipo de cuadros y a todos los clientes pues les proporcionan unas cuantas páginas con esta información resumida, ¿verdad? A ver, otra pregunta acá me dicen, como vimos en la de Alicorp, en solo un trimestre se volvió negativa. Si vemos la información del 31 de diciembre de 2014, puede ser que el 31 de marzo haya una pérdida importante, deduzco que hay un alto riesgo. Claro, o sea, no se sabe cómo vendrá a marzo. Por eso, generalmente yo recomiendo a título personal, porque
Cada uno va encontrando su forma, su método, su sistema de invertir en la bolsa. Acá lo que damos son las pautas, un conocimiento amplio y cada uno establece su forma de invertir, ya sea inversión a largo plazo, a mediano plazo o hacer trading diario, lo cual es complicado en nuestra bolsa local porque la bolsa es pequeña, no existe mucha liquidez, pero si vamos a otros mercados como el americano, por ejemplo, ahí podríamos hacer trading, ¿verdad? Comprar y vender el mismo día. Y cada uno establece su forma de trabajar en el mercado en el que mejor se acomode, en el mercado donde pueda encontrar instrumentos financieros acordes a su perfil de inversionista. Por ejemplo, en la Bolsa de Lima, yo siempre digo que una forma interesante de invertir es a máximo 3 meses. ¿Por qué? Porque en 3 meses, entre 3 meses se publican los estados financieros, es decir, por ejemplo, a marzo y luego a junio, ¿no? Entonces, dentro de los 3 meses, poder esperar la subida de los precios y tratar de vender pues cuando está a punto de presentarse los estados financieros del siguiente trimestre. Por lo tanto, tal como tú dices, Marvin, es riesgoso esperar los resultados de los estados financieros de las diversas empresas. Así tenga utilidades. Supongamos que esos 60 y... ¿cuánto era la pérdida de la licor? Era menos 160 millones, creo, ¿verdad? Supongamos que son utilidades, 164 millones de utilidad. ¿Cómo sabemos si el próximo trimestre o el trimestre que pues, está por presentar su información financiera no va a ser, por ejemplo, 80 millones? O sea, de 160 y tantos millones y ahora presenta 80 millones. O sea, no sabemos. O puede bajar a la mitad o puedes presentar una utilidad de más de 200 millones. Entonces, para no llevarse uno una sorpresa grata, ingrata, pues la alternativa es no tener las acciones antes de que se presenten los estados financieros o cuando se presenten los estados financieros. Ahora, si presenta buenas utilidades, mejores que las actuales, y no tenemos las acciones, pues yo evito ese riesgo y tratar de entrar cuando tengo las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Y hay oportunidades. Lógicamente que la acción en un primer momento va a subir, pero siempre hay oportunidad y retrocesos en el precio de la acción y uno siempre tiene la seguridad de que hay siempre la oportunidad de poder entrar en el mercado. A ver, Eder me dice, profesor, si una acción tiene un buen PER y un buen precio valor contable, pero no es muy líquida, ¿sería recomendable comprarla? No, lo ideal es entrar en acciones que son líquidas, ¿no? Las acciones que sean líquidas. De nada nos sirve tener una acción que tenga un buen PER y que tenga un buen precio valor contable si la acción no es líquida. ¿Por qué? Porque para nosotros va a ser complicado primero comprarla, ¿no? Nos la van a vender a un precio alto por lo general. Y si más adelante queremos venderla, pues va a ser complicado venderla, porque casi nadie va a querer comprarla. Y si alguien te quiere comprar, pues se va a poner a comprarte a un precio abajo, muy regateado. Y vas a tener que vender quizás, como se dice criollamente, de apuchos. Con lo cual se encarece tus costos de intermediación, porque el broker te va a cobrar una comisión que porcentualmente va a ser alta en la medida que tú vayas vendiendo de a pocos tus acciones, ¿no? Por lo tanto, es muchísimo mejor entrar en acciones líquidas donde no tengas problemas de comprar y vender esos valores, ¿no? Además, hay casos en los que las acciones llegan a un estado de liquidez eh, de tal manera que de nada sirve que las acciones suban muchísimo de precio y te vuelvas millonario si no puedes venderlas, ¿no? Eres millonario en el papel, pero en la realidad, pues simplemente no. Bien, esta charla, como todos los miércoles, es auspiciada por la empresa XDirect. Es un broker que nos abre la posibilidad a nosotros de poder invertir no solamente en el mercado de divisas Forex, sino también
en otros instrumentos financieros, como son las materias primas o commodities, índices bursátiles, acciones, ETFs, ¿sí? De diversos mercados, no solamente americanos, sino también europeo y asiático. De manera que tenemos una amplia gama de alternativas de inversión y además nos permite tener una cuenta demo donde podemos hacer, como en este caso, prácticas con inversiones ficticias, precios reales, pero con dinero ficticio, ¿no? Entonces nosotros podemos practicar, hacer nuestro análisis técnico. Por ejemplo, aquí vemos un martillo, ¿no? No sé si lo pueden ver. Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos un martillo. Como les estuve comentando, el martillo es una alternativa interesante cuando aparecen los niveles de soporte, ¿no? Podemos trazar nuestras líneas de soporte, por ejemplo, acá, en esta línea verde. Aquí estamos viendo que hay un piso por acá, otro piso por acá y otro por aquí junto a un martillo, ¿verdad? Y vemos cómo de ahí empieza a rebotar la acción, ¿no? Y podemos trazar una línea de resistencia que aproximadamente es por acá y vemos cómo dentro de un rango se va moviendo la acción, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer nuestras prácticas de análisis técnico, podemos probar de comprar en estos niveles y tratar de vender acá y errando, como cuando se empieza a aprender algo, vamos corrigiendo errores, vamos puliendo algunas cosas y cuando ya nos sentimos capaces de invertir con dinero real, pues adelante, ¿verdad? Entonces, acá hay una muy buena alternativa para hacer nuestras prácticas. Tenemos dinero ficticio para hacerlo, tenemos varios mercados para hacerlo, si no podemos practicar en las mañanas con las acciones americanas o europeas, tenemos en la noche, como en este momento, el mercado asiático, la bolsa de China, la bolsa de Japón, eh, y vemos cómo van fluctuando los precios y poder hacer nuestras operaciones en tiempo real, ¿verdad? Y acá les doy la información al detalle para que puedan, para que ustedes puedan, a ver, vamos a ver, la información en detalle para que ustedes puedan hacer la apertura de una cuenta demo, una cuenta de práctica, ¿no? Lo único que se les pide es un correo electrónico, su nombre, y pueden abrir una cuenta demo para hacer sus prácticas totalmente gratis sin ningún compromiso. También les quiero mencionar que nosotros realizaremos este sábado nuestro seminario Cómo invertir en bolsa de valores eh, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche en el Instituto de la Moneda. Son 4 horas donde vamos a tratar lo que hemos hablado hoy, análisis técnico, análisis fundamental, cómo invertir en la bolsa paso a paso, desde lo más básico y el precio asequible a todos ustedes. 130 soles para público en general, 90 soles para estudiantes de pregrado y además tendremos una especie de miniferia del libro con la venta de grandes títulos sobre bolsa de valores, sobre Forex, sobre análisis técnico, estrategias para invertir en mercados alcistas, bajistas, trading y mucho más. En el mismo horario del seminario, en la tarde, a precios sumamente económicos, desde 15 soles, lo que te costaría 50 euros, 70 euros. Estos libros que han sido traídos desde España, desde países lejanos de Europa, los tenemos en formato de espiralado, desde precio desde 15 soles, ¿sí? Acá tenemos los títulos, Vivir del Trading, de Alexander Helder,
guía de ejercicios en función al primer libro, leones contra gacelas, secretos para ganar en los mercados alcistas y bajistas, análisis técnico de los mercados financieros, la Biblia del análisis técnico por John Murphy, prácticas en función al primer libro, ¿sí? Y muchos libros más, como lo pueden ver a través de sus pantallas. Así que este sábado 25, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, tenemos el seminario Cómo invertir en bolsa de valores, y nosotros estaremos atendiendo desde las 2 de la tarde, es decir, una hora antes que se inicie el seminario, para las inscripciones, para el pago y la entrega de materiales a cada uno de los asistentes. Perfecto, bien. Muchas gracias a todos, gracias por su presencia esta noche en el seminario y estamos siempre en comunicación. Les doy el link para que ustedes reciban información del seminario de este sábado y espero que puedan pues participar. Buenas noches a todos y nos vemos el próximo miércoles también con el seminario de las 8:30 como todos los miércoles.